Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Bueno, como lo decía mi esposa, ese mes de octubre, es el mes para el pueblo cristiano, el mes de la Biblia. Para el pueblo católico es el mes de septiembre, el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo, que fue el que tradujo la Vulgata del griego al latín. Para nosotros, como cristianos, es el mes de la Biblia, en honor a lo que hizo Martín Lutero cuando empezó la Reforma y se clavaron las tesis en el año 1517, si no estoy mal, un 31 de octubre. Entonces, ¿para cuánto la Biblia es importante? ¿Cierto? Creo que es importante. Yo quiero que oremos esta mañana y le permitamos a Dios que Él nos hable en este momento. Padre bueno, gracias por cada hombre y mujer que se ha acercado esta mañana. Gracias porque no nos dejaste solos, nos dice tu palabra. Fuera de eso nos dejaste tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra. No vamos a poder entender la palabra si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ayudarte a entender todo lo que está en este precioso libro. Señor, danos entendimiento de ella, enamóranos de ella. Por favor, Señor. Amén. Yo quiero, como lo dijo mi esposa, hablar un tema sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Usted y yo sabemos que hay pensamientos con respecto a la Biblia, que la Biblia es un libro cualquiera, que la Biblia es puro papel, que el papel puede con todo, que es un libro que escribieron hace poquito para someter a los débiles. Bueno, tantas cosas se han dicho. ¿Qué es la Biblia? Y yo quiero que usted me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a trabajar sobre varias definiciones de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Cuando usted abre la Biblia, ¿frente a qué está? Es importante que usted sepa que cuando abra la Biblia, está frente a qué. Hacia un documento, como si fuera un periódico, hacia un libro, como si fuera Don Quijote, hacia un papel, como si fuera un periódico. ¿Frente a qué está usted? Y yo quiero que al final usted salga con una actitud más reverente ante la palabra de Dios, porque el día de hoy se ha ido perdiendo una reverencia hacia su palabra y tratan a la palabra como si fuera un periódico, como si fuera el Quijote, como si fuera una revista, como si fuera cualquier otra cosa. Y vamos a mirar qué dice la Biblia de ella misma. Y 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16 dice, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Voy a tratar de traer cómo fue traducido ese texto hace mucho tiempo. Y no dice toda, dice todo escrito inspirado. Es diferente, porque toda la escritura, la pregunta es ¿cuál escritura? Pero si es todo escrito inspirado por Dios, escúcheme, eso es muy importante. Todo escrito inspirado por Dios. Porque cuando se habla de toda la escritura, entonces uno dice,
Bueno, y si hay muchos libros que se proclaman como toda la Escritura. De antemano le digo, en el primer siglo, fuera de los libros que tenemos, que son ¿cuántos? 66 libros tiene la Biblia. 66. Fuera de esos 66 libros que tiene la Biblia, habían más de 50 libros. Estaba el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, una cantidad de libros que habían fuera de los 66 libros. Habían más de 50 libros y muchos de ellos la gente los veía como si fueran de inspiración divina. Por eso me gusta más cuando dice todo escrito inspirado, porque los otros, más de 50, no eran ¿qué? No eran inspirados. Entonces me gusta más como dice el texto en el original, todo escrito inspirado por Dios. Todo lo que Dios inspiró es como dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra útil es beneficioso. Escúcheme por favor. Todo escrito inspirado por Dios, porque más de 50 no eran inspirados por Dios. Esos se quedaron atrás, por eso no están en la Biblia. Porque no está el Apocalipsis de Pedro, porque no está el Evangelio de Tomás, porque no fueron inspirados por Dios. Por eso me gusta todo escrito inspirado por Dios. ¿Qué pasa con él? Es útil, es beneficioso. Solamente eso. Retomo las ideas centrales. Cuando tú y yo vamos a un periódico y leemos el periódico es inspirado por Dios? No. Cuando usted va a leer una revista, ¿esa revista es inspirada por Dios? No. Son escritos, pero no fueron inspirados. Entonces no son útiles para lo que voy a hablar. Ellos pueden ser útiles para otras cosas. Claro, el periódico es útil ¿para qué? Para informar. Una revista es útil ¿para qué? Para entretener. Un libro es bueno ¿para qué? Bueno, si es una novela, para leer si hay una trama o una historia, etcétera. De acuerdo a lo que sea el libro, pero todo escrito inspirado por Dios fueron 66. De antemano le voy a decir ya una definición de lo que es la Biblia. La Biblia es una biblioteca de libros. Eso es la Biblia, es una biblioteca, no sé si vale la palabra, pequeñita, de 66 libros, 66. Es una biblioteca, la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Estos que están aquí fueron inspirados. Los demás, bueno, le digo, más de 50, muchos no fueron inspirados por Dios. Entonces no son útiles para lo que voy a hablar acá. Número uno, toda la escritura es útil. Toda la escritura inspirada por Dios es útil ¿para qué? Primero, ¿para qué? Para enseñar. Mis amados hermanos, yo sé que nosotros leemos libros donde nos instruimos, donde somos enseñados por ellos. Y no es que sea malo en su esencia, pero si hay un libro útil para enseñarte, beneficioso para enseñarte, es que estos que fueron inspirados por Dios. Ellos te enseñan. La Biblia te enseña sobre el noviazgo. La Biblia te enseña sobre el matrimonio. La Biblia te enseña sobre cómo llegar al Padre. La Biblia te enseña sobre sexualidad. La Biblia te enseña sobre la condición del hombre. Antropología. La Biblia te enseña. Cualquier otro libro no te enseña lo que la Biblia te enseña. Usted va a mirar sobre diferentes temas y entonces don Peranito sobre Dios dice una cosa.
Fulano de tal dice otra cosa. En cambio, estos 66 libros dicen la verdad sobre lo que es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces toda la escritura, todo libro inspirado por Dios es útil para enseñarte. Déjese enseñar por la Biblia. No quiera usted enseñarle a la Biblia, déjese enseñar. Sea humilde. De Señor, ¿cómo quieres que maneje mi hogar? Abra la Biblia, los libros que fueron inspirados, porque ellos son beneficiosos para hablarte. Encuentro mucho esa expresión de las personas. Es que yo pienso así. Usted piensa así. Pero ¿qué piensa la Escritura? ¿Qué piensa la palabra de Dios? Número uno, entonces, ella te enseña, es beneficiosa para enseñarte. Ningún otro libro, ni Don Quijote, ni ningún otro libro que haya sobre este planeta es útil, beneficioso para enseñarte como te enseña la Biblia. Segundo, ella es útil para enseñarte, ¿para qué más? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Me encanta esa palabra, redarguir. La palabra redarguir es poner al descubierto algo. Poner al descubierto. No solamente la Biblia es útil, o sea, todo escrito inspirado por Dios es útil para, número uno, enseñarte sobre cualquier tema de la vida. Número dos, te redarguye. ¿Qué es redarguir? Es poner al descubierto algo. La Biblia tiene la capacidad de poner al descubierto cosas que tú tal vez ni siquiera sabías que tenías en tu corazón. Por eso el salmista decía: Señor, ¿quién podrá entender sus propios? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cuando yo me creía bueno, yo creía que iba directo para el cielo. Yo pensé que Dios me iba a coronar de favores. Yo como era de buena persona. Y un día empecé a leer la Biblia y vi que no era tan bueno. ¿Qué hace ella? Te pone al descubierto, te desnuda. Y me mostró la Biblia que era un orgulloso. Me mostró la Biblia que era una persona temerosa. Era una persona insegura. Era una persona con complejos. Me empezó a mostrar la Escritura que era desobediente, que era una persona lujuriosa. Esta Biblia me puso al descubierto. Por eso el diablo no quiere, primero, que no la estudies, porque ella te enseña la verdad. Segundo, ella te pone al descubierto, ella te desnuda. La Biblia dice que ella es como un espejo. ¿No dice la Biblia en Santiago que ella es como un espejo? ¿Y qué hace el espejo? Te pone al descubierto. Usted se eleva. Bueno, yo creo que casi todos ustedes en su baño o en su habitación tienen un espejo. Mejor dicho, ¿quién no tiene un espejo en la casa? Levante su mano para regalarle uno. ¿Quién no tiene un espejo en su casa? Todos tenemos, ¿cierto? Todos tenemos un espejo para el cuerpo, para la cara. Vea el espejo del alma. Te pone al descubierto. Te pone al descubierto. Qué linda la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Dele un aplauso al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, siempre. Por eso es que a veces, le digo la verdad, a veces es asustadora leer la Biblia, porque usted no sabe lo que le va a mostrar. Le puede mostrar cuánto egoísmo hay en su corazón, cuánto orgullo hay en su corazón. Es linda la palabra de Dios. Lo tercero que está ahí: toda la escritura es útil. Todo escrito inspirado por Dios. Me gusta más esa, recuerde, todo escrito inspirado por Dios, que esos 66 libros son útiles o provechosos. Número uno, ¿para qué? Para enseñar. Número dos, redarguir, que es poner ¿qué? Al descubierto algo. Número tres, dice que ella es útil ¿para qué? Corregir. Corregir significa enderezar,
Corregir significa rectificar o reformar. La Biblia es útil para enderezar cosas. La Biblia es útil para reformar cosas. La Biblia es útil para enderezar tus caminos, tus veredas, tus pasos. Hermano, déjeme decirle que cuando yo conocí al Señor a la edad de 18 años, yo andaba torcido en muchos asuntos. Bueno, le digo, yo creía que estaba bien, pero la Biblia me empezó a mostrar, me puso al descubierto que estaba mal. Pero ella tiene la capacidad de irlo enderezando. La Biblia te endereza, te reforma. Si usted quiere saber dónde hay un reformatorio, véalo acá. Yo necesito un reformatorio para mi hijo, póngalo a leer la Biblia. Póngalo a leer la Biblia. Pero ¿qué dice la gente? Que cuando uno lee la Biblia, ¿qué pasa? Se enloquece. Miren, hermanos, está sucediendo. Yo espero que usted discierna eso espiritualmente. En los colegios, la mayor parte de los colegios en muchos países prohíben leer la Biblia en los colegios. No así en nuestro colegio, que es la base de lo que hacemos. Pero muchos países prohíben leer la Biblia en los colegios, pero sí la permiten leer en las cárceles. Mire perdóneme si no quiero ser ofensivo. Mire qué ignorancia. ¿Cómo le permito leer a un criminal la Biblia? Y está bien, un asesino, lo que sea, y está bien, porque ya llegó a esa condición y bueno, y la Biblia lo puede reformar. Pero qué lindo enseñársela a los niños para que no tengan que ir ¿a dónde? A esa condición. Pero acá la anulan, no la dejan leer a los niños, pero sí se la dejan leer a los criminales. La quitan de las escuelas y la colocan en los hospitales. La quitan en las escuelas y la colocan en las cárceles, pero la quitan en los colegios, porque es una ofensa a quien no cree en Dios. Si usted pone a leer la Biblia, niños, vamos a orar. Es que yo no creo en Dios. Entonces es una violación al derecho que él tiene, bueno, etcétera. La Biblia entonces es capaz de reformar tu vida. La Biblia es capaz de enderezar tus caminos. La Biblia es capaz de rectificar. Es que hay que meterse con ella. Hay que meterse con ella. De las pasiones más grandes que he tenido siempre ha sido la palabra de Dios. Desde que conocí al Señor, mi pasión más grande ha sido estudiar su palabra. Y antemano nunca la estudiaba. Ahora la estudio a veces para enseñar, pero siempre mi pasión fue estudiarla para vivirla. Que sigamos a mirar eso. Entonces, número 3, ella te corrige, que es te endereza, te rectifica, te reforma. 4, ¿ella qué hace? Te instruye en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? La palabra instruir, antiguamente, cuando un padre tenía un hijo y el hijo no tenía toda, por ejemplo, faltaba el padre o el padre estaba en otros quehaceres, tenían mucho dinero, entonces el papá conseguía un tutor, el padre conseguía un tutor para que le administrara a su hijo hasta que llegara a la edad que pudiera el chico administrar. No sé si me hago entender. El padre le conseguía un tutor al hijo para que le ayudara a administrar todo hasta que él tuviera la madurez suficiente. La palabra instruir viene de la palabra tutor o tutoría. En pocas palabras, la Biblia no solamente te enseña, la Biblia no solamente te muestra, la Biblia no solamente te endereza,
Ella te coge desde el momento en que usted nació de nuevo, que empezó su vida cristiana, y se vuelve la tutora hasta el final de tus días. Esto no es para leerlo cada 8 días que venimos al culto, no, porque ella es una tutoría, es tu tutor. Si un niño abandonaba al tutor, corría el riesgo de ser engañado, de perder las cosas. Hermanos, si usted deja a este tutor, corre muchos riesgos. Pastor, estoy leyendo Don Quijote de la Mancha. Pastor, estoy leyendo el relato de un náufrago. 100 años de soledad. Estoy leyendo Detrás del último no hay nadie. ¿Sí existe ese libro? Bueno, está bueno. Cuando escriba, colóquele ese título. Está bueno. Detrás del último no hay nadie. Está bien. Escúcheme, por favor. La Biblia es un tutor, es una tutoría. No sé cómo lo podemos conjugar ahí. Pero eso es lo que hace. Dice, ella te instruye, o sea, ella te vuelve un tutor para ti. ¿En qué? En justicia. Pastor, ¿qué es justicia? La palabra justicia viene de rectitud. O sea, ella te instruye, ella se vuelve una tutora tuyo, de tu vida, en todo lo que es recto, en todo lo que es recto. ¿Por qué debes hacer ciertas cosas? Pastor, ¿y por qué tengo que diezmar? Porque eso es lo recto. Pastor, ¿por qué tengo que obedecer a los papás? Porque eso es lo correcto. Pastor, ¿por qué tengo que congregarme? Porque eso es lo correcto. ¿Por qué tengo que cantar alabanzas? Porque eso es lo correcto. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque eso es lo correcto. No es porque te guste. Hay cosas que no gustan. A mí no me gusta perdonar. ¿A quién le gusta perdonar aquí? Ay, pastor, me encanta que me ofendan, porque será como de rico perdonar. Dígame, por favor, ¿quién le gusta eso? A nadie le gusta eso. No perdonamos porque nos gusta, perdonamos porque eso es lo correcto. ¿A quién le gusta dar, hermanos? Ay, pastor, estoy desesperado aquí en la casa con estos 20 millones para ofrendarlos. No sé qué hacer, pastor, ¿cuándo abren la iglesia para ir a ofrendar? Eso no es el común denominador. No sentimos eso. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque eso es lo correcto. Instruir, tutor, en justicia, rectitud. La palabra justicia significa rectitud. La Biblia, todo escrito inspirado por Dios. Esos 66 libros, estos, son útiles para todos. Esto que le acabo de decir. Pastor, y lo demás, por ahí han sacado un poco, no me acuerdo si ustedes me recuerdan, el Código Da Vinci fue, eso, que habla de unas cosas, creo, sobre Jesús, algo así. Eso, si es un libro, una película, lo que sea, eso no es útil. Ni para enseñar, ni para mostrar cosas, ni para reformarte, ni mucho menos para llevar tu vida como hace un tutor que coge al niño pequeñito y lo va llevando hasta que él es grande. Esto hace la Biblia. Ahora, acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Estaba tocando este pasaje el viernes en la célula que tengo virtual y no quería dejarlo pasar por encima. Lucas 10, del versículo 25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley. ¿Por qué les dije lo que les acabo de decir? Basado en la definición que di, que la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros inspirados por Dios que son útiles para todo esto. Es una pequeña biblioteca. Ahora le voy a dar otra definición de lo que es la Biblia. Fuera que es una biblioteca,
La Biblia es un libro que habla de Dios y el propósito para la humanidad. La Biblia es un libro que habla sobre Dios y el propósito para la humanidad. Pastor, ¿por qué la Biblia no dice qué son los agujeros negros? Pastor, ¿por qué la Biblia no dice sobre dónde realmente, para qué sirve el apéndice? Porque la Biblia no es un libro ni de medicina, ni es un libro de ciencia. La Biblia es un libro que habla sobre Dios y el propósito para las personas. Por eso no entra en esos más sin embargo en la Biblia hay cosas que hablan sobre ciencia, sobre la parte humana, antropología, pero no se centra en eso. La Biblia se centra en hablar de su autor, que es Dios, y de lo que Él tiene para usted. De ahí que vamos a leer este pasaje, Lucas 10, 25. Hay aquí un intérprete, o sea, un experto en la ley, se levantó y dijo para probarle. Escuche estas dos preguntas que reflexionaba yo el viernes con la célula. Esta pregunta, perdón, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? En pocas palabras, este experto, este maestro, este erudito, este teólogo está diciendo, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Número uno, ahí usted ve que hay una muestra del desconocimiento de Dios. Porque para ir al cielo no necesita usted hacer, sino creer. Para ir al cielo no es un asunto de hacer, es un asunto de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es un asunto de creer, no es un asunto de hacer. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Un maestro con una mal pregunta. La pregunta, yo les decía esta semana, no debería ser haciendo qué, sino cómo heredo la vida eterna. ¿Cómo le hago para llegar allá? ¿Cómo? No haciendo qué, porque no es haciendo qué, aunque eso se ha filtrado en la sociedad. Haciendo qué. Hoy, pastor, esa persona será como de buena gente. Esa persona yo creo que ya se ganó el cielo. Ese era un maestro pensando equivocadamente sobre Dios. Pero sigamos. Versículo 26. Versículo 26 dice, Él le dijo, Jesús le dice al maestro, a este experto de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Ahí hay dos preguntas que le hace Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? En la ley tiene que ver en los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos preguntas. La respuesta de él es fantástica. La respuesta de él es correcta. Vamos a mirar que él va a responder correctamente. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, ¿qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hasta ahí. El maestro, este intérprete, estaba citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Si usted va a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se encuentra eso que estaba allá. Por eso Jesús le pregunta, ¿usted que es un intérprete, cómo lees? ¿Qué has leído? Porque usted es un experto. Ah, sí, en Deuteronomio 6, le citó Deuteronomio, le citó el 5.º libro de la Biblia, amarás al Señor. Y ese otro pedacito, y a tu prójimo como a ti mismo, ese no está en Deuteronomio, ese está en Levítico 19 y 18, que dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre, escúcheme por favor, este hombre tenía el conocimiento correcto, este hombre tenía la respuesta correcta, pero devuélvase al versículo 26.
Mire lo que dice. ¿Qué está escrito en la ley? Hasta ahí va bien. Sabía lo que estaba escrito. Luego viene una pregunta. ¿Y usted cómo lee? ¿Usted cómo interpreta? ¿Usted has profundizado a fondo? Porque eso es lo que significa esa palabra de cómo lees. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Conoces a fondo esa escritura de Deuteronomio? ¿Amarás a Dios? ¿Lo conoces a fondo? ¿Cómo lees es eso? Conocer a fondo o conocer bien. ¿Conoces bien? ¿Conoces bien a Dios? ¿Conoces bien el amor hacia Dios? ¿Lo conoces bien? Él sabía bien el versículo, lo sabía, lo supo recitar. Y luego dice, y a tu prójimo, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero mire la ignorancia de este hombre en el versículo 27. Y aquí él respondió y le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Bueno, versículo 28. Y le dijo, ¿bien qué? ¿Qué hizo él? Respondió bien. Claro, era un intérprete, se sabía los libros de la Torá de memoria o el Pentateuco, los primeros 5, se los sabía de memoria. Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 lo sabía de memoria. Jesús le dijo, muy bien, respondiste bien. Sabía los libros de memoria de la Biblia, del Antiguo Testamento. Lo sabía recitar, pero no lo sabía interpretar y no lo sabía vivir. ¿Por qué? Jesús le dijo, haz esto, practícalo, vívelo y tendrás vida eterna. Tenía el conocimiento, sabía citar los versículos. El diablo sabe citar la Biblia, se la citó a Jesús en el desierto, pero el diablo va para el infierno. Eso no es un asunto de saber versículos. Eso no es un asunto como mucha gente me dice, pastor, yo he leído la Biblia como 7 veces. Eso no es asunto de leer la Biblia. Eso es de cuánto vives lo que lees. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué dice la ley? Y luego, ¿conoces bien? ¿Cómo lees? ¿Conoces a profundidad? ¿Conoces bien? Bueno, no conocía a su prójimo. Mire lo que él dice en versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es? Primero, ¿cómo heredaré la vida eterna? Muestra cuánto desconoce de Dios, porque donde Dios no se llega por hacer cosas, sino por colocar su fe en Él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Muestra la ignorancia de Dios en la primera pregunta. Y en la otra, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo un experto en la ley no sabe quién es su prójimo? Si usted no sabe quién es su marido, ¿cómo lo va a amar? ¿Cómo lo va a cuidar? Si usted no sabe quién es su hijo, si usted no sabe quién es su mamá, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta este experto, ¿quién es mi prójimo? Yo me imagino que Jesús se colocó la mano en la cabeza y dijo, este muchacho no conoce de Dios y no conoce a su prójimo. Por eso lo mandó a que viviera eso. ¿A qué voy con esto? La Biblia, entonces, en mi segunda definición, es un libro que habla sobre Dios y sus propósitos. Si usted quiere conocer a Dios, la Biblia es el mejor libro para conocer a Dios. No son los libros que venden en las librerías, que no son malos todos ellos, son muy buenos como lectura y te pueden ayudar. Pero si usted quiere conocer a Dios, ¿dónde lo puede conocer? ¿Dónde lo puede conocer? La Biblia es un libro que demuestra quién es Dios y cuál es el propósito para los seres humanos. Vayamos a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. La Biblia entonces es que la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros. Pero ¿qué es la Biblia?
es un libro que habla sobre Dios y sus propósitos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Esto es, a los que conforme a qué, escúcheme por favor, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. De eso trata la Biblia, de hablar de Él y del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene propósitos para tu vida. Acompáñame a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 34. Primera de Corintios 15, 34. Velad debidamente y no estéis pecando, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La iglesia de Corinto, habían personas que Pablo les decía: algunos de ustedes no conocen a Dios. Pastor, yo quiero conocer a Dios. Bueno, la Biblia es el mejor lugar para ir a conocer a Dios. Pastor, yo quiero conocer cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Bueno, la Biblia es el mejor libro. Pastor, pero estoy leyendo a 100 años de soledad. Pues te vas a quedar solo leyendo a 100 años de soledad. Vuelve a la Biblia, conoce a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué será importante conocer a Dios? Bueno, Juan 17, 3 dice: en esto consiste la vida eterna. ¿Cuántos anhelan vida eterna? En esto consiste la vida eterna, y que se aprendan los versículos de memoria. ¿Sí? En esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcan al único Dios. La palabra conocer, lo he hablado varias veces, que tiene que ver con una experiencia íntima y profunda. Y esta es la vida eterna, que intimen, que experimenten a Dios. Pero el único que habla de Dios es este libro. Difícilmente a la gente le cuesta construir un libro y hablar de Dios. ¿Qué es la Biblia entonces? Es un libro que habla sobre Dios y sus propósitos. ¿Quieres? Escúchame. Hay muchos libros ahora que hablan sobre Dios, pero de una manera equivocada. Hay muchos libros que hablan sobre Dios de una manera equivocada. Le voy a decir algo, por ejemplo. Usted va y compra libros que hablan sobre la soberanía de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Ok, Dios es soberano. Pero cuando usted va y lee esos libros, le aplican a Dios la soberanía que usan los soberanos de esta tierra. No la soberanía que dicen los autores bíblicos.
Cuando hablan de la soberanía de Dios, le asumen que Dios es soberano como los soberanos de esta tierra. ¿Cómo son los soberanos de esta tierra? Hacen lo que quieran, pastor. ¿Cómo son los soberanos de esta tierra? Son dictadores. ¿Cómo son los soberanos? Hacen lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Eso es un soberano, pero de esta tierra. No es el soberano de la Biblia. El soberano de la Biblia es diferente. Él puede hacer todo lo que quiera, mas sin embargo a veces no lo hace. Él estaba en la cruz, él podía bajar de la cruz como soberano. Y dijo, no bajo de la cruz. Bájate y creemos. Dije, no me bajo. Bájate, no me bajo. Bájate, no me bajo. Entonces no eres soberano. Sí soy soberano, pero determiné en mi soberanía no bajarme. Me estoy haciendo entender, hermanos. Cuidado con atribuirle a nuestro Dios conceptos humanos. Humanizar a Dios es vergonzoso. Aarón, ¿te acuerdan de Aarón, el hermano de Moisés? Un día le dijeron, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, los que nos sacaron de Egipto, haznos un Dios. Y él dijo, ok, traigan oro y yo les voy a hacer el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Aarón, un becerro. Se imaginó que Dios era ¿qué? Un becerro increíble, un líder, pensando que Dios era un becerro. Por eso Pablo dijo, yo hay algunos que veo que no conocen a Dios. Yo veo, me entristece cuando la gente coge y pinta a Dios, dibuja a Dios, habla sobre Dios. Yo digo, estas personas no me están hablando de este Dios. El Dios es diferente en muchos aspectos. A veces nosotros lo pintamos de una manera y es de otra. La Biblia nos habla de Dios. Y termino con estas cositas. En Colosenses, acompáñame por favor a Colosenses, capítulo 1. La Biblia entonces es una pequeña biblioteca. La Biblia es un libro que habla sobre quién es Dios y cuál es su propósito. La mayor parte de las personas hoy se suicidan porque no le encuentran propósito a la vida. Pues déjeme decirle que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero la Biblia es un libro que no solamente es una biblioteca, no solamente habla sobre Dios y su propósito, sino que la Biblia es un libro para que usted conozca su voluntad. Es un libro para conocer su voluntad, su carácter, quién es Dios y otras cosas, pero lo voy a dejar ahí. La Biblia es un libro para conocer la voluntad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Para que seamos llenos, Colosenses 1, 9. Para que seamos llenos del conocimiento por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento ¿de qué? De la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la Biblia? Es una biblioteca. ¿Qué es la Biblia? Es un libro que me habla sobre Dios y sus propósitos. ¿Qué es la Biblia? Es un libro que me habla de una voluntad, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y vayamos con este versículo a Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Para qué la Biblia? Para que usted conozca su voluntad. ¿Qué quiere Dios de usted? Está aquí.
como esposo. Aquí está que Dios quiere usted como esposo. Aquí está en la Biblia que Dios quiere usted como esposa. Aquí está en la Biblia que Dios quiere de usted como hijo. Aquí está en la Biblia que Dios quiere de usted como mamá. Aquí está en la Biblia que Dios quiere de nosotros como pastores. Aquí está en la Biblia que Dios quiere de usted como hijo de Dios. Aquí está en la Biblia. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque no es el que dice Señor, Señor. Es el que hace la voluntad de Dios. Es el que la practica. Es el que la conoce. Para conocer la voluntad de Dios hay que abrir la Biblia. ¿Cómo la vas a conocer? No te llega por internet, no te llega por la IA, la inteligencia artificial. No, la voluntad de Dios ha sido revelada para usted. Pastor, ¿cómo debo de amar a mi esposa? En la Biblia dice que como Cristo ama a la iglesia. Pastor, ¿cómo debo educar a sus hijos? Aquí dice la Biblia cómo debe educar a sus hijos. Pastor, ¿cómo debo de orar? Aquí está cómo debo de orar, aquí está la voluntad. Pastor, es que en vez de orar estoy meditando. Estoy haciendo meditación, estoy haciendo yoga. Venga, pero ¿eso es lo que habla la Biblia? No, pero es que me gusta. Hermanos, amigos, la Biblia entonces es una biblioteca de 69 libros, 66. La Biblia es un libro sagrado, un libro divino, porque dice toda la escritura es inspirada, significa que es de origen divino, que te habla sobre quién es Dios. Si usted no lo conoce, recuerde Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer al Señor, no saber de Él. Este intérprete, recuerde que el intérprete sabía, pero no sabía ni siquiera quién era Dios ni quién era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pero sabía que debía amar al prójimo. Pero ¿y dónde está el prójimo para amarlo? No sabía quién era, pero era un maestro. La Biblia no solamente es un libro que revela la voluntad de Dios y su propósito. La Biblia es un libro que te revela cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pastor, ¿por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Ahí lo dice. Porque usted dice, no vamos a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Es fácil hacer la voluntad del Padre muchas veces? Claro que no es fácil, pero es lo único que satisface el corazón de Dios. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Es como una revista? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Como leer el periódico? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Como leer a Condorito? ¿Qué es la Biblia? Los que tenemos más años, como leer las revistas de Calimán, Arandú. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿O la Biblia es la palabra divina, la palabra sagrada, la palabra inspirada? Hay que tratarla de otra manera. Si usted no conoce a Dios por la palabra, y si usted no conoce su voluntad y su propósito, hermanos, dudo que podamos pasar nuestra eternidad con el Señor. Eso es un asunto de vida o muerte. Leer la Biblia no es algo opcional. Leer la Biblia, obedecerla, meditarla no es algo opcional. Es algo de vida o de muerte. Amén. ¿Cuántos van a amar más su palabra? Colóquese en pie en esta noche, mañana. Hay un stand allí. Dese un pasoncito enseguida, es en ese stand. Y vamos a encontrar cosas que nos van a explicar. Si usted quiere, va y compra un cafecito con una empanada y pase por el stand un momentico, no se vaya. Queremos este mes resaltar esta poderosa palabra. Algunos ya saben, pero el que tengamos este libro hoy, hermanos, no ha sido fácil. Eso lo han intentado quemar, lo han intentado eliminar. Voltaire, un filósofo,
dijo un día: yo me voy a encargar y vamos a desaparecer este libro. Dijo Voltaire: voy a desaparecer este libro llamado la Biblia. El día que murió Voltaire, donde él vivía, colocaron una imprenta donde se imprimían Biblias. Él murió y la Biblia surgió. Se atreve uno, ¿no?, a quererse en contra de Dios. Amado Dios y Padre, yo sé que hemos perdido muchas veces la reverencia hacia tu palabra y no la hemos tomado como un libro divino, no la hemos tomado como un libro sagrado, y ella es inspirada por Dios. Esta mañana, Señor, mueve el corazón de mis hermanos a que se dejen enseñar por ella, a que se dejen exponer por ella, a que tu palabra los haga una reforma en ellos. Este mes que habla sobre la reforma que hizo Martín Lutero. Martín Lutero hizo una reforma, pero la Biblia hace otra reforma. La Biblia reforma tu vida. Simplemente tienes que invertir tiempo en ella y ella te va reformando. La Biblia es una tutora, como un tutor coge a un niño desde pequeñito hasta que está ya maduro. Eso es lo que hace la Biblia contigo. Te coge desde el día que naces espiritualmente y te va llevando y te va llevando. Todo escrito inspirado por Dios es útil para eso, para enseñarte, para mostrarte, para reformarte y para instruirte en lo que es correcto. Estos 66 libros, esta biblioteca es capaz de hacer eso en tu vida. Pero no solamente ella hace eso, ella te muestra quién es Dios. A pesar de que hay libros que hablan sobre Dios, ningún libro habla de Dios como la misma Biblia. La Biblia es el mejor libro para usted conocer a Dios y cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Tal vez tú te levantes y no sabes cuál es el propósito, o tú crees que el propósito tuyo es simplemente trabajar. El propósito tuyo simplemente es divertirse. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si no lo sabes, ¿cómo lo vas a vivir? No abortes el propósito de Dios. Pero no solamente la Biblia es un libro que habla, un libro sagrado que habla sobre Dios y su propósito. La Biblia habla sobre la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es lo que Dios desea para ti, lo que Dios desea de ti. ¿Qué Dios desea de ti? Dios desea que seas una persona justa. Dios desea que seas una persona fiel. Dios desea que seas una persona amorosa. Dios desea que seas una persona santa, consagrada. ¿Qué Dios desea? Este libro te muestra que Dios desea. La palabra desear es la misma que voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace lo que yo deseo. ¿Qué desea Dios para tu vida? En lo sexual, ¿qué desea Dios en tu vida? A nivel conyugal, ¿qué Dios desea para tu vida? A nivel de familia, ¿qué Dios desea para tu vida? Dios tiene deseos para ti. ¿Dónde están? Están en los 66 libros inspirados por Dios. En estos 66 libros divinos, Dios tiene un deseo para ti. Dios tiene un deseo para ti. Está en la Biblia. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es? En muchos lugares, muchas personas, la Biblia es simplemente un papel. Para un drogadicto es un papel para envolver droga. Para muchas personas es un papel para simplemente controlar y manipular a otros, como hacen muchos gobiernos que usan la Biblia para controlar y manipular a su población. ¿Qué es la Biblia para usted?
Define hoy eso en tu vida. ¿Qué es la Biblia para ti? Ella es un libro sagrado que habla sobre Dios y sus propósitos y lo que Dios desea para ti. Esta mañana, Señor, trae revelación sobre cada hombre. Yo oro, Padre. Dios está en este lugar, hermanos, y Él desea que tú y yo salgamos a hacer su voluntad. Pero no vas a hacer la voluntad de Dios si no abres las páginas de la Biblia. No la vas a hacer. No, es imposible hacerla, porque no está en otro lugar, no está en ti, está en este libro. Obra, Señor, en esta noche, esta mañana, obra en cada persona. Que la Biblia a partir de hoy, Señor, se vuelva importante en ellos. Muchos de nosotros hemos menospreciado la palabra de Dios. Muchos de nosotros no hemos valorado la palabra de Dios. Muchos de nosotros no abrimos la palabra de Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios si en eso consiste la vida eterna, que lo conozcas a Él? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios, lo que Él desea, si no abres la Biblia? No creas que es a través de tu instinto o tu capacidad o tu sabiduría. No tenemos esa fuerza entre nosotros. Por gracia es que vamos adelante, hermanos, por la gracia de Dios. Cómprate una Biblia, si no tienes una Biblia, y empieza a hablar con Dios. Empieza a conectarte con Dios y tu vida va a sufrir una metamorfosis poderosa. Cómprate un ejemplar de la Biblia. Empieza y un marcador empieza a marcar. Dile a Dios que te hable y Él te va a hablar a través de su palabra. Dile a Dios que te instruya, que te reforme y Él te va a reformar. Porque como vas, seguramente no vas bien en muchos asuntos de tu vida. Yo siento en esta mañana decirles, en el nombre del Señor, que muchos no van bien como deberían ir. Y es que han dejado este precioso libro. Lo han dejado como si fuera cualquier libro de los que venden en una librería cualquiera. Tenemos que volver a conversar con nuestro Dios, el Dios que vamos conociendo en este libro. Tenemos que volver a practicar con Él, hablar con Él, dialogar con Él, intimar con Él. Abre las páginas de la Biblia. Pasa horas y horas conociendo al Dios de la Biblia. La Biblia no es para que usted se vuelva un cabezón. La Biblia no es para que usted se vuelva un intelectual. La Biblia no es para que usted se llene de orgullo. La Biblia es para que conozca a Dios, para que lo ames, para que vivas para Él, para que podamos, iglesia, un día retornar donde Él está. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo quiero estar ahí con ellos. Jesús dijo que Él quería pasar con nosotros la eternidad. Si usted quiere pasar la eternidad con Dios, tienes que conocerlo. No te sirve la religión, ojalá fuera así. Tienes que conocer a Dios. Y la única manera de conocerlo objetivamente es a través de su palabra. Conócelo. Conoce al autor de este libro. Oh, Ramashikatara. Conoce al autor de este libro, conócelo. ¿Quién es el autor de este libro? No es Pedro, Pedro es el escritor. ¿Quién es el autor de este libro? Moisés. No, Moisés es el escritor. ¿Quién es el autor de este libro? Pablo. No, Pablo era el escritor. ¿Quién es el autor de este libro? Juan. No, Juan era un escritor. El autor es Dios. Por eso la Biblia es un libro divino, es un libro sagrado. Conócelo, porque a medida que lo conoces,
vas conociendo a tu Dios. Y el que conoce a Dios tiene vida eterna y no vendrá condenación jamás, pues ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Aleluya. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria, su poder, grande es su amor. Qué hermoso eres, Señor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan. Vamos, iglesia, levanta tu Santo voz. es el Señor. Adora al autor de este libro precioso. Eleva tu alma. Eleva lo que Él está aquí en esta hora. Él está aquí en esta mañana. Eleva tu alma. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve. Conócelo, iglesia, conócelo a Él. Conócelo a Él. Conócelo a Él. En eso consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él. Conócelo, conócelo. Nadie puede ir al cielo si no conoce a Dios en la tierra. Nadie puede ir al cielo si no conoce a Dios en la tierra. Conócelo, conócelo, conócelo. Conócelo, conócelo más y más. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Danos entendimiento de tus propósitos, danos entendimiento de tu voluntad y danos entendimiento de quién eres. Conoce a Dios, porque si no lo conoces, Dios dice en su palabra, Mateo 7:23, muchos me dirán en aquel día, Señor, yo profeticé en tu nombre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo hice milagros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo hablé en lenguas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo me aprendí mis versículos de memoria. Muchos me dirán en aquel día, y yo les diré, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Qué tristes palabras para un ser humano en el día final. Yo no te conozco. Si no lo conocemos aquí, no lo vamos a poder conocer allá. A Dios se conoce en la tierra. Ese intérprete de la ley le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Esa pregunta mostraba el desconocimiento sobre Dios, porque a Dios no se llega por acciones, a Dios se llega por fe. Mas el justo vivirá por fe. Aleluya. Conócelo, iglesia. Conoce a Jesús, conoce a Dios, el autor de este precioso libro. Conoce al Espíritu Santo, el autor de este libro. Conoce el autor, conócelo. Este libro nos tiene que llevar a Dios. Este libro nos tiene que llegar a conocer el autor. Qué rico conocer el autor de este libro. Oh, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias. Quiero conocerte más. Y perdóname, Señor, por ignorarte. Perdóname, Señor, por estar tan entretenido en otras cosas. Perdóname por no decir como dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de conocerte. Perdóname. Porque muchos no hemos conocido a Dios en su plenitud.
Dedícate a conocerlo. No te queda más que conocerlo a Él. No te dediques a conocer más sobre carros. No te dediques más a conocer sobre fisicoculturistas. No te dediques a conocer más sobre modelos. No te dediques a conocer más sobre esto o aquello. Dedícate a conocer a Dios y pasarás la eternidad con Él. Amén y amén.